Desencantada es una continuación de la película de 2007, Encantada, pero a través de estos años pasaron muchas cosas en Disney. Es por esto que esta nueva película está rellena de referencias y secretos. Veamos todo lo que te perdiste en Desencantada. Desde el inicio de la película podemos ver cientos de referencias a varias películas de Disney. Algunas aparecen tan rápido que las puedes perder en un abrir y cerrar de ojos, pero hay algunas otras que son muy obvias. Veamos si te diste cuenta de alguna de estas. Después de que atravesamos esas torres tan familiares, podemos ver lo que pareciera ser un príncipe Philip de joven, haciendo referencia hacia la Bella Durmiente, quien está atravesando un puente junto con sus padres. Continuando, nos movemos a Andalasia, en donde observamos a un panadero que está cargando su charola, una obvia referencia a La Bella y la Bestia, aparte de que secretamente tenemos a un personaje que se parece a Betty de Toy Story. Luego vemos a un jabalí, que se parece mucho a Pumba del Rey León. Y por fin, tenemos a una luciérnaga que hace una referencia a Rey de La Princesa y el Sapo. ¿Y se dieron cuenta de la referencia de estas tres damiselas? Tan pronto como la familia llega a su nueva casa, se dan cuenta de que esta es muy hermosa, pero necesita mucho trabajo para ser arreglada. Y luego tenemos a carpinteros, plomeros y electricistas a través de toda la casa. Pero hay unas personas familiares que están mirando a través del jardín, un trío de unas chicas jardineras. Ellas saludan a Giselle afuera de la casa, diciéndoles qué linda es Sofía. De hecho, si pusieron atención en la forma y el color de sus trajes, es una obvia referencia hacia Flora, Fauna y Primavera, las tres bondadosas hadas de la Bella Durmiente. Y para confirmar esto, podemos verlas después en la película, cuando ellas regresan con una vestimenta diferente, lo cual es un homenaje más fuerte hacia la Bella Durmiente. Aparte, ellas se preocupan mucho por Sofía, al igual que como las hadas en la película se encargan de Aurora. También puede que las audiencias se dieran cuenta de las vestimentas verde, rosa y azul que son usadas por las hadas en Maléfica. Ahora vamos a una obvia referencia de Frozen. Puede que solo pocos se hayan dado cuenta de esto, pero pareciera que Giselle tomó inspiración de Frozen para renovar su nueva casa. Giselle se encarga de que el cuarto de su hija esté perfectamente decorado, y cuando Robert y Giselle le enseñan a Morgan su nuevo cuarto, podemos notar que hay una obvia referencia de este brillante y colorido diseño floral pintado en su puerta. Este diseño tiene los patrones exactos que vimos en las películas de Frozen. Otra escena de la cual está súper llena de referencias hacia Disney es tan pronto cuando Giselle se despierta por dos pájaros, una obvia referencia a Cenicienta, para encontrarse en Monrodasia. Los ciudadanos empiezan a cantar una canción y bailar de una manera sincronizada. Y para empezar los montones de referencias, tenemos que cada objeto en la cocina, desde la licuadora o tostadora, empiezan a cantar mientras hacen el desayuno. Una clara referencia a La Bella y la Bestia. Morgan empieza a hacer un baile de una manera muy feliz junto con una escoba voladora, que se ve muy parecida a la del aprendiz de brujo, que salió en la película de fantasía. Luego de ahí Giselle, Morgan y Sofía llegan al centro del pueblo, en donde la canción comienza a tener algunas notas similares al tema Nuestro huésped de La Bella y la Bestia. Y de hecho, esto tiene mucho sentido, ya que el compositor de Desencantada, Alan Menken, también escribió la música para La Bella y la Bestia. Y por último, tenemos muchas referencias hacia Disney en las tiendas que hay en el fondo de esta escena. Pongan mucha atención y se darán cuenta que verán La Bella y el Libro, el queso de Smith, el trago royal, la panadería de Mary Popper, Bibbidi Bobbidi Carnicero y los trabajos de velas de Lumiere's. Morgan es ahora una adolescente, ya no está tan enrollada en la personalidad de tan princesa de su mamá. Ella quiere ponerse relajada en la escuela, así que ahora Morgan vive en el ático de una torre, similar a como lo vimos en La Cenicienta o en Rapunzel. Pero a pesar de esto, ya tiene grandes sueños, así que se consigue un nuevo vestido para el festival de Monrodasia. Pero este vestido tiene una silueta de la Cenicienta.
Y justo cuando ella va de compras, podemos ver a los maniquís usando los vestidos de otras princesas de Disney. Y tan pronto como Morgan empieza a hacer algunos números musicales, podemos ver que hay un momento en que una cubeta de agua le llega por detrás mientras canta, haciendo una referencia a las olas que chocan con Ariel mientras canta Parte de tu mundo en La Sirenita. Ahora veamos una referencia que solo pocos notaron hacia Aladdin. Tan pronto como Giselle se da cuenta de que se está convirtiendo en un villano, ella va al pueblo para encontrar a Morgan y encontrar un modo de revertir este deseo. Tan pronto como Giselle camina entre este mercado, ella es distraída por varios vendedores. Mientras ella busca respuestas, puedes escuchar a un vendedor gritando acerca de pistachos. Este momento es una directa referencia hacia Aladdin, cuando Jasmine explora los puestos de las calles de Agrabah. Dátiles, peras, dátiles y muchos pistaches. Incluso el atuendo de Giselle tiene un parecido de Jasmine cuando ella trata de escapar del palacio. También Desencantada se encargó de poner varias referencias hacia las villanas que aparecen en las películas de Disney. Una obvia referencia que encontramos todos fue el espejo mágico, como lo vimos en Blancanieves y los 7 enanos. Pero otros, de los que puede que algunos de ustedes no se dieron cuenta, fue después de que Giselle enfrenta a Malvina por la corona de Monrodacia. Para combatir la varita mágica, Malvina mira en su gabinete de objetos mágicos, esperando que alguno de ellos pueda deshacerse de Giselle. Dentro de estos tiene una rueca, como el de la Bella Durmiente, una rosa debajo de un cristal, como en la Bella y la Bestia, una manzana envenenada, como en Blancanieves y los 7 enanos, y una botella que dice "Bébeme", como en Alicia y el País de las Maravillas. Cuando Robert regresa de nuevo a la ciudad usando el tren, él se encuentra con algunas personas de negocios que están haciendo un viaje. Ellos dicen que están de regreso para algunos negocios, pero esto solamente fueron cameos en el mundo de Disney. Por ejemplo, este señor que tenemos aquí se llama James Monroe Iglehart, que es mejor conocido por su papel como el icónico genio en la adaptación de teatro de las animaciones de Disney de Aladdin. También tenemos a Michael McCory Rose, que estuvo en Wicked del Mago de Oz y Anastasia. Y díganme amigos, ¿ustedes encontraron más referencias en esta nueva película Desencantada? Los veo en los comentarios.